Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta mañana. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 2. Hoy vamos a estar viendo el mensaje a través de los versículos 1 al 12. Yo quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad. Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Y vamos a leer los primeros 4 versículos para entrar en la palabra del Señor. Marcos 2, 1 al 4, que dice de esta manera: Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Amado Dios, esta es tu palabra. Y pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que hable a nuestros corazones, a nuestras mentes. Te pido, Señor, que seas tú el que mueva nuestras mentes a examinar, a pensar en tu palabra. Que mueva nuestros corazones hacia ti, Señor. Corazones que si los dejaras tú, Señor, a su propia voluntad, Señor, irían lo más lejos de ti posible. Pero gracias, Señor, a que tú habitas en nosotros. Es que, Señor, tú nos has hecho primeramente libre de la esclavitud del pecado. Y nos has dado, Señor, corazones que desean agradarte. Aun cuando no te agrademos perfectamente, Señor. Cuando nuestro caminar no sea perfecto, Señor. Te pido, Señor, que cada día sea más similar a ti, Señor. Y que por medio de tu palabra tú nos ayudes, nos moldees, nos cambies. Sé tú, Señor. Es que tiene que ser tú, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra mayor necesidad, hermanos, es el mensaje de esta mañana. Yo quisiera llevarles a través del bosquejo de los versículos 1 al 4, hablando sobre la condición espiritual del hombre. Luego vamos a ver el versículo 5 y vamos a ver cómo la mayor necesidad es la salvación de cada una de las personas. Y vamos a terminar con el versículo 6 al 12, hablando de la única respuesta, y es Jesús. Amén. Hermanos, hay necesidades en la vida que son muy poderosas. Y muchos de nosotros pasamos por diferentes tipos de necesidades. Y como dije, unas necesidades que son más leves, pero otras son tan poderosas, hermanos, que hasta el sueño nos pueden quitar. Hay necesidades que no solamente nos pueden quitar el sueño, sino que causan agotamiento físico en nuestras vidas, agotamiento emocional. Hay necesidades a veces que causan afán en nuestras vidas y causan una preocupación dentro de nosotros. Nos causan estrés, nos roban la paz, nos roban la felicidad o el gozo. Pero es interesante, hermanos, y es bueno recordar siempre a donde la palabra nos apunta. Y la palabra nos apunta siempre que a través de todo busquemos primeramente el reino de Dios. Porque así nos dice Mateo capítulo 6, versículo 33, pero busquen primero su reino y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Hay otra parte de la escritura que nos dice que ¿acaso por preocuparte podrás añadir un codo a tu estatura? ¿Qué es lo que puede lograr la preocupación más que quitarnos el gozo, quitarnos la paz, quitarnos esas cosas que podemos disfrutar? Hermanos, sabemos que cuando nosotros tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y las personas que puedan decir, yo no tengo muchas posesiones materiales en este mundo, pero si tienen a Jesús,
tienen todo, es todo lo que necesitan. Nosotros como hijos de Dios es lo único que tenemos que en verdad vale la pena retener y guardar y cuidar y honrar en nuestras vidas. Y es lo único que necesitamos, hermanos. Y ciertamente no tener a Dios es no tener absolutamente nada. Una persona puede decir que disfruta de un buen estado económico, puede decir que disfruta de un buen estado físico, a lo mejor se la pasa en el gimnasio constantemente y tiene la salud perfecta. Va y le hacen estudios en el doctor y no le encuentran ningún malestar, ninguna necesidad física. Puede que tengan muchas cosas, pero si no tienen a Dios, no tienen nada. Si no tienen a Jesucristo, no tienen nada. Todos nacemos, hermanos, en esta tierra con esa necesidad de Dios. Y no es la necesidad de que nos den de comer, de que podamos amamantar, de que podamos recibir el calor de nuestra madre, o esos pañales limpios que necesitábamos cuando recién nacidos, aunque son necesidades, pero esa no es la mayor necesidad del ser humano. La mayor necesidad del ser humano es Dios. La mayor necesidad del ser humano solamente Dios la puede suplir. Y vemos, hermanos, la condición espiritual del hombre en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 4. Nos dice la palabra del Señor que la fama de Jesús se extendía. La gente buscaba a Jesús por diferentes necesidades. Unos tenían enfermedades, otros necesitaban ser liberados de demonios, pero habían diferentes personas buscando a Jesús por diferentes maneras. Incluso en ocasiones venían a Él porque ya después de que Él les había suplido de pan y de peces para comer, venían a Él buscándolo por necesidad de comer, por lo que Jesucristo les podía dar materialmente hablando. Venía mucha gente y la fama se extendía, de Jesús se extendía, y algunos iban a Él solamente por ese interés. Otros quizás lo buscaban por quién era Él, a lo mejor. Podemos decir que entre la multitud podía haber personas que en verdad querían buscar a Jesús por quién era Él, y no por un interés económico o un interés físico. Pero se regó la voz, hermanos, de que Jesús estaba en una casa, leímos en los versículos 1 al 4. Y la gente se amontonó. Tanta gente había en ese lugar que la puerta estaba bloqueada. Ninguna sola persona podía entrar por esa puerta a ese lugar. Pero mientras, hermanos, Jesús estaba haciendo lo que Él había venido a hacer. Y Él enseñaba la palabra. Él predicaba la palabra. Qué bonito que nosotros pudiésemos imitar a Jesús. Que nuestra boca, cuando hablemos con otra persona, en lugar de que haya un sinnúmero de cosas que podemos platicar, que podamos predicar de Jesucristo. Que podamos platicar de quién Él es, de su grandeza, de su maravillosa bondad y misericordia. Se regó la voz, pero Él, en esa casa amontonada, donde no cabía ni una sola persona más, Él hablaba la palabra. Él explicaba la palabra. Hermanos, enseñar sobre las verdades espirituales era una prioridad para Jesús. A eso Él había venido. Y lo hemos visto en el contexto del mensaje, por ejemplo, de la semana pasada, que Él había venido a predicar. De la semana antepasada, Él había venido a predicar: el reino del Señor se ha acercado. Arrepiéntanse. Muchas veces, hermanos, pensamos que tenemos nosotros necesidades o que pasamos por situaciones difíciles, pero en este lugar había una persona que no podía entrar a ese lugar, pero tenía una necesidad. Una necesidad. Hay muchas veces que nosotros nos quejamos de las necesidades que tenemos, ¿verdad? Y nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a meditar y nos enfocamos nuestros pensamientos en esas necesidades, pero hay personas, hermanos, que tienen menos que nosotros tenemos. Nosotros no podremos disfrutar de millones de dólares en el banco, pero tenemos más que personas en este mundo que disfrutan de todo lo que puedan disfrutar
económicamente hablando. Hay personas en dirección al infierno en este mismo momento que estoy hablando. Personas que quizás escucharon el mensaje, pero rechazaron. Personas que quizás crecieron dentro de una iglesia, pero que en realidad nunca fueron cristianos. Personas que nunca creyeron, que vieron la naturaleza, vieron las estrellas, el sol, estudiaron la astronomía y cómo se movían los diferentes planetas y decidieron no creer en Dios. Decidieron pensar que, bueno, eso pudo haber sucedido por coincidencia. Eso pudo haber sido nada más, resultó de la nada. Y están en este mismo momento muriendo en dirección al infierno, hermanos. Hay que reconocer, hermanos, que nosotros tenemos una gran ventaja sobre estas personas, que conocemos a Dios. Si somos hijos de Dios, le conocemos. Siempre habrá personas más necesitadas que nosotros y hay diferentes tipos de necesidades. Este hombre estaba paralítico y era llevado por 4 hombres. O sea, no era que podía apenas caminar o que se le hacía difícil caminar. Él estaba inmóvil completamente. 4 hombres era necesario llevarlo. Y estos hombres que lo llevaban, no sabemos si eran sus amigos, todos, o eran amigos entre sí, o eran amigos de él, o si lo conocían. La palabra no nos especifica en el libro de Marcos. Pero no sabemos tampoco si solamente le ayudaron al ver en la necesidad, como por ejemplo cuando a usted se les compone el carro a la mitad de la autopista o de la calle y gente que no lo conoce a usted se bajan para ayudarle a empujar el carro. Posiblemente eran personas que no conocían a este paralítico. Lo que sí sabemos, hermanos, es que estos tuvieron resolución y compromiso de cumplir un objetivo. Y la historia nos confirma que esos hombres tuvieron fe. Así nos dice la Escritura. Lo que sí sabemos, hermanos, es que este hombre no se podía mover. Se entiende a primera instancia que lo llevaban en una camilla y después nos confirma la Escritura esto mismo. Estaba completamente paralizado. Pero el problema es que no podían entrar en esta casa porque estaba repleta de personas. La casa estaba llena completamente y no daban paso al paralítico. Había una euforia en ese lugar, hermanos. Jesucristo estaba allí. Algunos posiblemente reconocieron eso, mientras que muchos ignoraban que el Dios creador, el creador de ellos, estaba presente en ese lugar. Había euforia. No cabía una sola persona más. Si hubiese sido el paralítico un leproso, la gente hubiese huido, hubiese abierto camino para que entrara el leproso. Pero este hombre paralítico no pudo entrar. La gente no le dio paso. Y por eso dice esta escritura que estas personas que cargaban a este hombre tuvieron que abrir un agujero en el techo del tamaño de la camilla, hermanos, porque pues tuvo que haber sido así. Y lo abrieron sobre donde estaba Jesús. No se detuvieron ante el obstáculo de la gente ni del techo. Estos hombres sabían que si llevaban a este hombre con Jesús, Jesús podría suplir sus necesidades. Y en ese momento, después de abrir ese techo, bajan a este hombre por el agujero. Habían logrado la meta de llevar al paralítico a Jesús. Pero el paralítico, hermanos, sí, es verdad, tenía la necesidad de caminar. Pero él mismo no sabía que Jesús abordaría una necesidad aún más grande en su vida. Una necesidad incomparablemente más grande. Y vemos el segundo punto, hermanos, en el versículo 5 de Marcos capítulo 2, que nos habla de la salvación, la verdadera necesidad del hombre. Dice Marcos 2:5, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús vio la fe de estos hombres, hermanos. Hermanos, Jesús es Dios y conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros que estamos en este lugar, de cada una de las personas que están en este mundo. Él conoce las intenciones, los pensamientos.
que pasan por nuestra cabeza. Y en ese lugar Dios sabía quién era cada una de esas personas. Y las intenciones de su corazón, los pensamientos más secretos del hombre. Jesucristo sabía. Por eso Daniel capítulo 2, 22 nos dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Él es. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Hermanos, nosotros debatimos en nuestro corazón y mente sobre nuestras necesidades. Pensamos que nuestra necesidad prioritaria es otra cosa que no es la mayor necesidad que tenemos. Pensamos en la salud, pensamos en lo financiero, pensamos en lo emocional, etc. Pero todo está descubierto a Dios. Y Él sabe de lo que tenemos necesidad. Mateo 6:8 nos dice, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Antes. Jesús, hermanos, no vino para que tengamos nuestra mayor o mejor vida hoy, aquí. El Señor nos ha salvado y nuestra vida mejor ha comenzado, pero va a ser en el cielo. Aquí estamos todavía atribulados por el pecado. Estamos atribulados por cosas menores como el calor, hermano. Qué caliente están estos días. El sudor que nos agobia. Pero un día podremos disfrutar de la mejor vida allá en el cielo. Si somos hijos de Dios. Él vino a suplir lo que nosotros no hubiésemos podido lograr, hermanos. Por eso Isaías 61, versículo 1 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Hermanos, y estas son palabras que el Maestro Jesucristo, entrando en una sinagoga para cumplir la profecía, un día abrió las Escrituras y leyó y dijo, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. A eso vino Jesucristo. Esa es una profecía sobre Jesús y Él la leyó en la sinagoga. Hermanos, sabemos que está hablando de personas espirituales. Personas presas por el pecado espiritualmente hablando. Está hablando de libertar a los cautivos y dar liberación a los prisioneros. De vendar a los quebrantados de corazón. No está hablando de situaciones médicas aquí, ni situaciones de personas que están privadas de su libertad en una cárcel física. Él está hablando de esas personas que están quebrantados espiritualmente hablando, cautivos espiritualmente, afligidos espiritualmente. A eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. Hermanos, y Jesús honra la fe. Estos hombres lucharon contra los obstáculos y no cualquier obstáculo, hermanos, porque sabían que Jesús podía dar la solución. Y al ver la fe de ellos, dice la palabra, Jesús se dispuso a obrar en la vida y cuerpo de este hombre paralizado. Fue la fe de ellos, pero Él le dijo al hombre paralizado, tus pecados te son perdonados. Jesucristo decidió por su cuenta salvar a ese hombre en ese momento. Ese hombre había venido con ayuda de estos hombres, de estos 4 otros, a Jesús por una necesidad física. Pero el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. De esta manera Él comunicó a todos los presentes que lo que ellos podían mirar no era la necesidad más grande del paralítico. Ellos podían ver a este hombre en la cama. Podían ver que este hombre no se podía levantar, no se podía mover, pero esto confirmaba para ellos que esa no era su mayor necesidad. Su necesidad más grande era la sanidad de la parálisis espiritual que él sufría. Jesús vino a los enfermos espirituales, hermanos. El contexto nos dice en Marcos 2, versículos 13 al 17, que Jesús se acercaba a los pecadores. Él se acercaba a los recaudadores de impuestos. Es por eso que los escribas, los fariseos, los maestros de la ley le apuntaban con el dedo y le señalaban diciendo, mira, este se junta. Si supiera, de repente una mujer llega y lo unge. Y el dueño de la casa, que era un fariseo, dice, si este hombre supiera quién es esa mujer, no estaría dejando que esta mujer se acercara a él. Los escribas, los maestros, los religiosos del tiempo acusaban a Jesús y lo señalaban porque él había venido
a los pecadores. Él mismo dijo, los enfermos son los que necesitan médico. Él vino a los que estaban enfermos. Él vino para rescatarnos a nosotros, hermanos. Que no se nos olvide eso. Muchas veces practicamos religión. Venimos los domingos a las 8 de la mañana, estamos puntualmente aquí. Los jueves a las 7 de la noche estamos aquí puntualmente. Y corremos el riesgo de volvernos religiosos. Solamente viviendo una religión, una rutina en nuestras vidas. Que no se nos olvide que Jesucristo vino y nos ha dado aquello, hermanos, que nunca podríamos nosotros haber logrado por nuestra propia cuenta. Ni nosotros mismos muriendo en la cruz del Calvario hubiera sido suficiente. Porque no hubiésemos sido un sacrificio perfecto como lo fue Jesucristo. Que nuestro agradecimiento por el Señor, hermanos, crezca cada día más. Eso es parte de la santificación en nuestras vidas. Si somos salvos, estamos siendo santificados, hermanos. Si tu agradecimiento, si tu amor por Jesucristo no va en crecimiento, algo anda mal. Algo anda mal. Necesitas buscar de Él. Debe de haber, hermanos, en ti un deseo de pasar tiempo con Jesús. Él vino a los enfermos espirituales. Él vino a buscar a aquellos pecadores que estaban perdidos como nosotros lo estábamos. Es ciertamente por eso que dice Isaías 53, versículos 4 y 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. No está hablando de dolores de cabeza, no está hablando de cáncer. Él está hablando de ese pecado espiritual, de esa enfermedad espiritual que es el pecado. De eso, esa es la enfermedad de nuestras vidas que Él llevó. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Él nos sanó de nuestra lepra espiritual, de ese pecado, de ese pecado que nos llevaba hacia el infierno. Él nos sanó de ello. Y algunas personas citan esto, ¿verdad? Cuando van a orar por un enfermo, citan esto porque Él sanó tus enfermedades. Pero esto no es una enfermedad física de lo que habla aquí. Esta escritura nos está hablando de cómo Jesús vino a morir por nuestra enfermedad espiritual, hermanos. Si usted va a citar, cite otros versículos de la palabra. Cite pasajes en Marcos que hablan de cómo Jesús sanaba y cómo Él puede hacerlo, porque Él es poderoso, Él es soberano. Si Él desea hacerlo, puede sanar. Pero no cite este pasaje para ir a orar por un enfermo. No lo haga, porque no está hablando de esas enfermedades físicas. Él vino a rescatarnos. Él llevó sobre Él nuestra carga de pecado. Jesús hizo saber a todos la necesidad real de este hombre. Y entre los presentes, hermanos, había unas personas muy interesantes y muy interesadas en lo que estaba sucediendo. Si se estaban esas personas quedando dormidos, al escuchar que Jesús dijo, tus pecados se son perdonados, ahí inmediatamente despertaron y volvieron en sí. Vamos a ver versículos 6 al 12. Y ver quiénes eran esas personas. Tercer punto, solo Jesús puede proveer la necesidad más grande. Dice, pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle,
levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Los escribas, hermanos, estaban presentes y quiero que recordemos quiénes eran los escribas. Los escribas eran académicos, eran maestros, eran abogados de la ley. Si alguien en ese lugar conocía, aparte de Jesús, si alguien más en ese lugar conocía la ley, conocía los libros escritos por Moisés, eran estas personas. Ellos sabían qué es lo que las escrituras decían. Eran conocedores de las escrituras. La teología, hermano, de los escribas también podemos ver por este pasaje, por lo menos en parte, era buena su teología. Y como los escribas conocían la ley, pero lamentablemente no reconocieron a Jesús como Señor, como Dios, comenzaron a pensar que Jesús estaba equivocado. Y decían, qué blasfemia es esta que está diciendo este hombre. Lo decían en su corazón, no hablaban, pero lo pensaban en su corazón. Ellos decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y era Dios el que estaba presente en ese lugar. Era Dios el que exclamó y dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ellos no sabían. Ellos sabían que solo Dios puede perdonar pecados, pero no sabían que Dios estaba en presencia de ellos en cuerpo humano. Tampoco sabían que Jesús, siendo Dios, sabía lo que ellos pensaban. Y Jesús los descubre al instante y les dice, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Por qué están pensando estas cosas? Es como decir, hermano, y voy a parafrasear lo que dijo a continuación. Dice, es como que hubiera dicho, cualquiera puede decir tus pecados te son perdonados. Eso es fácil, ¿verdad? Porque se habla de una condición interna que no es visible exteriormente. Estoy hablando de una cierta manera. Yo puedo decirle a una persona, tus pecados te son perdonados. Yo no tengo la autoridad para perdonar pecados. Pero los presentes no podrían saber si en verdad sus pecados fueron perdonados o no, simplemente porque yo le digo que tus pecados son perdonados. Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Y en verdad sus pecados fueron perdonados en ese momento. Pero la gente no podía ver si sus faltas habían sido borradas. Si en verdad sus pecados habían sido perdonados. En realidad era más fácil decir, es fácil decir humanamente hablando, tus pecados son perdonados, a yo decir, en este momento quedas sano de cáncer, ¿verdad? En este momento puedes caminar, estás paralítico, pero levántate y camina. Es más fácil para mí decir, tus pecados te son perdonados, que levantar a un paralítico. O que yo puedo orar por una persona que tiene su brazo chueco y pueda enderezarse. Es fácil decir, tus pecados son perdonados. Por eso Jesús dice, ¿qué es más fácil? Decirle tus pecados son perdonados. Al fin no hay evidencia visible de esas cosas. Pero Jesús también le dice, no cualquiera puede ordenar a una enfermedad desaparecer, a menos que Dios esté en el asunto. Y en el caso de Jesús, hermanos, Él estaba diciendo, yo soy Dios. Porque así como puedo perdonar pecados, le puedo decir a este hombre que se levante y ande. Y eso fue lo que pasó en ese instante. Pues para que sepan, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Por qué es que Jesús, hermanos, usó el tema del Hijo de Hombre? Hay diferentes títulos para Jesucristo. Hay otro título también que dice Hijo de, pero en este caso de Dios. Y cuando se habla del Hijo de Dios, se exalta su divinidad. Pero en este caso, hermanos, el Hijo de Hombre
exalta o apunta, identifica su humanidad, siendo Dios su humanidad. Jesús en cuerpo humano fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y recordemos, hermanos, que Jesús hablaba con los maestros de la ley, los escribas. Y ellos seguramente al Jesús decir, el Hijo del Hombre tiene autoridad, cuando Él usó ese título para sí mismo, que de hecho era un título favorito de Jesucristo, identificarse a Él mismo. Esos escribas hubieron de haberse acordado de lo que el profeta Daniel escribió. En Daniel 7, versículos 13 al 4 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Esta era una profecía de Daniel hablando sobre uno identificado como el Hijo de Hombre. El Hijo del Hombre habla de una figura exaltada dentro de la historia de la redención. Y este es Jesucristo. Los escribas escucharon eso, hermanos, mas no sabemos si por lo menos algunos pudieron hacer la conexión entre Daniel y lo que Jesucristo hablaba. Jesús fue el Redentor que había descendido del cielo para el rescate del pecado de la humanidad. Y en ese momento Jesús demuestra su autoridad, dando una vez más testimonio de que Él era el Mesías. Recuérdense que el libro de Marcos trata sobre esa pregunta. ¿Quién es Él? Comienza Marcos identificando quién era Él, pero después Marcos directamente ya no vuelve a decir quién es Él. Simplemente explica y narra historias. Los mismos discípulos en una ocasión, cuando Jesús manda a la tempestad calmar, se preguntan, ¿y quién es este? Que aún los vientos le obedecen. Las personas quedaban asombradas pensando, ¿quién es este? Se asombraban no solamente de él, se asombraban de su enseñanza. El libro de Marcos habla y presenta la pregunta a cada una de las personas que leen. ¿Quién dices tú que es? Sus discípulos de repente, a él le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Pues unos dicen que eres fulano, otros sutano. Pero ¿quién dices tú que soy? ¿Quién es Jesús para ti, hermanos? ¿Es una figura solamente digna de admirar? ¿Es una figura solamente bondadosa, un profeta bueno que existió y que caminó sobre esta tierra? ¿O es en verdad el Mesías, el enviado de Dios a esta tierra para limpiar los pecados de aquellos que por fe vengan a Él? ¿Quién es Jesús para ti? Él dio testimonio de que Él era el Mesías. El paralítico se levanta y en presencia de todos sale, levanta su camilla y se va. Y todos quedan asombrados, todos glorifican a Dios. Nunca habían visto algo semejante a esto. Nunca lo habían visto. Y Jesús, una vez más, revela. Algunos entendieron, otros quedaron sin entender quién era Él. Pero la pregunta en esta mañana, hermanos, para nosotros es, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Y si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús es Dios mismo, ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué es lo que estamos haciendo para demostrar que en verdad Jesucristo es nuestro Dios? ¿Cómo estamos viviendo? Nosotros que somos cristianos podemos ver una aplicación en nuestras vidas. Vemos que los hombres llevaron al paralítico a Jesús y ese es un buen ejemplo para seguir, hermanos. Hay personas con necesidad a nuestro alrededor. Nosotros tenemos la solución. Nosotros tenemos a ese Jesucristo en nuestros corazones que nos ha salvado y que puede salvar y que puede solucionar la necesidad más grande de las personas que están a nuestro alrededor. Habrá quienes no pueden ver que su necesidad más grande es espiritual. Habrá quienes vendrán a Jesús solo por interés de salud económica o salud financiera.
Nuestro deber es solamente traerlos a Jesús. Nuestro deber solamente es predicar a Jesús. Prediquemos a Jesús. Llevemos a las personas que no conocen a Jesús. Aún siendo cristianos, hermanos, nuestra necesidad mayor sigue siendo Jesús. Lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero no podemos descuidarnos. No tengas miedo, hermanos, que la salvación no la vas a perder. Si la tienes, no la vas a perder. Pero la palabra del Señor nos dice que aquel que perseverará hasta el fin será salvo. El que en verdad es salvo va a perseverar hasta el fin. La palabra del Señor nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. No porque podemos perder la salvación, pero porque se nos ha dado algo tan precioso, tan grandioso, que en nuestra vida, hermanos, en el proceso de santificación debe de haber esfuerzo. No, hermanos, no puedes vivir tu vida de la misma manera, pensando que solamente con venir los domingos al servicio y olvidarte de Dios toda la semana es correcto. Sin leer la palabra, sin orar, sin ejercer otras disciplinas espirituales. No, eso no es lo que Dios quiere. El Señor desea que nosotros busquemos una comunión con Él viva, cercana, diaria en nuestros corazones. Si no lo hacemos, hermano, es por eso que hay muchas personas débiles, que ciertamente son cristianos, pero están débiles espiritualmente, que hablan y dicen cosas que no son espirituales, que son cosas infantiles. Es por eso que la palabra del Señor a una de las iglesias se le llama la atención, porque habiendo de ser ya maestros, siguen siendo niños. Debiendo ya de estar pudiendo comer comida sólida, siguen tomando leche espiritual. Si en tu vida no hay crecimiento, no hay santificación, no hay una muestra de santificación, una de dos cosas, hermano, bíblicamente hablando. O no eres salvo, o no estás examinando tu vida como el apóstol Pablo nos llama a examinarnos. Y cuando el apóstol Pablo nos llama a examinarnos, no nos llama solamente para hacer un examen, pues no ando muy bien, y ya, sino es accionar. Es mover a cuidar tu salvación con temor y temblor. Buscar la comunión con Dios en tu vida. Aún siendo cristianos, nuestra necesidad mayor sigue siendo Jesús. De Él dependemos, hermanos. Él sostiene nuestra salvación. Nuestra salvación está segura. 1 Pedro 1, versículo 5 dice: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y hay muchos versículos en la palabra que mencionan que el Señor te va a llevar hasta el fin, que el Señor te va a proteger, que nadie te pueda arrebatar de su mano. Eso es seguro, hermanos. Pero no nos olvidemos que Él sigue siendo nuestra mayor necesidad. ¿Es tu mayor necesidad? ¿Estás buscándolo a Él como debes de estarlo buscando? ¿Estás dependiendo de Jesús como debes de depender en Él? Él va a suplir todo lo que tú necesites. Pero búscale, hermano. Como Filipenses 4:19 dice: y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para terminar, si tú estás aquí en esta mañana y no eres cristiano, o quizás no tienes una seguridad de que eres cristiano, Jesús puede suplir tu necesidad más grande. Y tu necesidad más grande no es económica, física, ni de salud, ni emocional. Tu necesidad más grande es espiritual.
Salmo 62, versículo 1 dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente de Dios puede venir tu salvación. No de tu práctica, no de la buena persona que tú creas que eres. No porque tú pienses que eres buen esposo, buena esposa, eres buen trabajador, eres un hombre responsable, una mujer responsable. Tus obras no te pueden salvar. Porque la palabra del Señor claramente dice que somos pecadores y que no hemos alcanzado la meta gloriosa que el Señor ha establecido para nosotros. Tú no te puedes salvar por ti mismo. De Dios viene nuestra salvación. Y esa salvación está centrada en Jesús. Porque Hechos 4:12 dice que ninguno o ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Inclina tu rostro. Aquí en este lugar hay una de dos personas. Están los que son hijos de Dios, que son salvos. Y están los que no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios, todos, pero no son hijos de Dios. Tú estás en uno de estos dos campos. No hay un tercer campo. No hay una tercera categoría en esta mañana. O tú eres salvo o no lo eres. Si tú eres salvo, yo te invito a que en este momento tú te pongas a examinar, como el apóstol Pablo nos dice en la Escritura, examina tu vida, hermano. Y no solamente en ese instante, sino continuamente en ti. Examínate, hermano. Examina tus acciones, examina tu nivel de deseo de comunión con Dios y pídele a Dios que te ayude, porque Jesucristo sigue siendo tu mayor necesidad. Búscale con fervor, con constancia, con entrega, hermano. Búscale al Señor, porque separados de Él no podemos hacer nada. Y si tú en esta mañana estás aquí y dices, es que no estoy seguro de mi salvación, no estoy seguro de ser hijo de Dios, o quizás puedas ser honesto y decir, yo no soy hijo de Dios. Pon tu fe en Jesús en esta mañana. Pon tu fe en Jesús en este momento. Reconociendo que no hay nada en ti lo suficientemente bueno para poder agradar a Dios. Sino más bien te quiero decir que la palabra del Señor dice que tus obras, las obras que podamos como seres humanos hacer para tratar de agradar a Dios, son como trapos de inmundicia para un Dios que es santo, perfecto y es justo. Y Dios es un Dios justo que no dejará el pecado sin castigo. Y a todos aquellos que no se refugiaron en fe en Jesús, un día serán juzgados por el Dios Santo. Y esas personas que no hayan sido hallados en Cristo, cuya fe no haya sido puesta en Cristo, serán desechados, serán enviados al infierno. Es por eso que en esta mañana, en este momento, es día de salvación. Y no hay en ninguna otra persona salvación más que en Jesús. Es por gracia a través de la fe en Jesús que tú puedes ser salvo. Y en tu corazón, clama a Él. Arrepiéntete en esta mañana porque el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo vino a este mundo, acercó el reino, inauguró el reino de Dios en esta tierra y murió en una cruz del Calvario, habiendo nacido de una virgen, habiendo vivido perfectamente, habiendo muerto sin pecado, sin necesidad de morir,
pero murió por ti, para darte a ti vida eterna, y al tercer día resucitó. Pon tu fe en Él en esta mañana. Amado Dios, yo ruego en este momento por aquellos, Señor, que están pensando y que están meditando en Jesús. Señor, yo te pido que en este momento tú y eres tú, Señor, el único que puede quitar la venda. Eres tú, Señor, el único que puede, Padre, llamar a salvación, el único que puede declarar: hijo, tus pecados te son perdonados. Eres tú, Señor. Yo te pido, Padre, que en este momento aquellos que no son salvos, que tú les des vida, Señor. Que les des vida en este momento. Señor, que puedan pasar de la muerte a la vida por medio de la fe en ti, Señor. Señor, yo te ruego por mis hermanos, te ruego por mí mismo, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, a honrarte mejor, Señor, cada día. A no vivir una religiosidad, Señor, sino reconocer constantemente que tú eres nuestra necesidad. Que te necesitamos a ti, Señor, más que el aire que estamos respirando en este momento. Más que la comida que nuestros cuerpos necesitan para seguir viviendo. Más que el agua que tomamos para saciar nuestra sed. Te necesitamos a ti, Señor. Ayúdanos a buscarte continuamente. Ayúdanos a honrarte, Señor, en nuestras vidas. Sé tú glorificado, Señor. Sé glorificado en esa tu palabra, Señor. En nuestros corazones, Señor, para el bien de tu iglesia y la gloria de tu Hijo Jesús. En su nombre. Amén.